Amigos, amigas, qué gusto, qué placer, qué dicha, qué privilegio encontrarme con todos y cada uno de ustedes y sobre todo con una gran invitada aquí en el programa El Librero a través de Univit Medios, Televisión, Univit Medios a través de este gran espectro digital, a través del 105.5 de FM. Mi nombre es Alejandro Amaya y todos los miércoles estamos haciendo un ejercicio de comunicación para conocer a los mejores escritores de nuestro país. Y hoy, y de verdad, no estábamos a cuadro y yo comentaba que hoy tengo el privilegio de entrevistar y de conocer, bueno, nos conocemos, pero dar a conocer a todo a todo el gremio de escritores y a toda la gente que está interesada en la lectura, el trabajo de Enriqueta Ramírez Salazar. Primero, antes de dar vamos a ir escudriñando su trayectoria, su trabajo, su obra, sus motivos, pero no sin antes saludar a esta persona a la cual no solamente aprecio, sino que admiro mucho. Y de verdad es un privilegio, casi es el segundo programa, también como madrina de este programa. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto Muchas, estar contigo. muchas gracias. Encantada de estar contigo y ojalá que lo que yo diga pueda animar a mucha gente a escribir o también darse cuenta de, pues, de todo el proceso tan largo y tan difícil que representa. Entonces, en esta armarse de mucho valor para entrar en esta dinámica y en estas actividades tan consumidoras de tiempo, tan efectivas en cuanto a la satisfacción que tienes humana, ¿verdad? Emocional, contacto, al estar en contacto con los demás, pero de una larga trayectoria y de mucho esfuerzo. Cuéntame, Enriqueta, primero, ¿dónde radicas, Enriqueta? Vivo en Monclova, Coahuila, antes la ciudad del acero, porque nos cerraron la planta de acero que teníamos aquí. En Monclova, Coahuila, en México. Bueno, entonces, Enriqueta Ramírez hoy radica en Monclova, Coahuila, y cuéntanos cuántas obras tienes en tu haber, que además las tienes muy bien colocadas en la parte de atrás. Ahorita tengo 10 libros, están aquí atrás de mí, están 10 libros publicados, ya todos, ya pues al público, ¿verdad? Nada más yo los tengo, no están en ninguna librería, pero quiero mostrar que estos otros libros, que son 8, fueron libros de talleres, de Claro. toda la multitud de talleres en donde he estado y se han hecho libros comunitarios, ¿verdad? Entonces es pues sí, mucho tiempo de escribir. Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu más reciente publicación? La más reciente de todas es esta que se llama El silencio también se rompe, que es un libro son testimoniales de personas que han sido mis pacientes, personas que he conocido, que me han platicado sus historias y que fíjate, este libro cuando yo lo empecé a escribir hace, no sé, 30, 40 años, se llamaba Desamparos, porque cuando las mujeres platicaban de su vida, de los golpes que recibían, de los abusos, de los verbales, emocionales, psicológicos, siempre había una historia que terminaba diciendo, es la cruz que te tocó cargar. Y recuerdo mucho una persona que me impactó mucho porque ella tenía un bebé chiquito, llegó su marido borracho y ella estaba teniendo la ropa y con un machete la perseguía. Entonces salió corriendo de su casa con su criatura a la casa de su mamá y cuando llegó le dijo a la mamá, mijita, es la cruz que te tocó cargar. Y la dejó afuera. Se va corriendo a la casa de su abuela se queda con el niño y ella sigue escapando de su marido. Entonces, esa era la historia que se escribía hace 40 años y que en muchas partes a la mujer se le considera que es lo que te corresponde vivir. Actualmente, y este libro, El silencio también se rompe, nace justamente de las historias que estoy escuchando ahora. Mujeres que se saben independientes, empoderadas, que pueden hacerse dueñas de su vida, que ya no están juzgadas por una sociedad misógina
y que pueden enfrentar los retos de existir y de sacar adelante a sus hijos por sí solas. Por eso se llama El silencio también se rompe. Este libro del silencio también se rompe de Enriqueta Ramírez. Son varias historias, sí, donde se rompe donde se rompe esa inercia. Sí, así es. De hecho, ahora ninguna historia pertenece a una sola persona, sino que yo junto eventos que he escuchado, por eso digo que son testimoniales y los junto en una sola historia. Sí, son 11 historias, desde violencia física, psicológica, emocional, hasta incluso personas que recientemente tuvieron la noticia de que su marido era homosexual. ¿Verdad? Y cosas así que pues ahora son ya cosas de esta época y lo que eso confronta a la mujer. O bien hombres violentos catalogados dentro del área ya patológica también. Ese tipo de cosas están escritas ahí. ¿Qué libro tan propositivo? Porque finalmente tú le das voz a una realidad de mujeres que rompieron esa inercia y tienes toda la razón. Debiera ser así. Hay muchas mujeres que hoy callan por miedo, y hay cosas que no van a cambiar en tanto no se rompa ese círculo. Y finalmente el silencio también se rompe. Y empieza por ahí, ¿verdad? Por empezar a ponerlo en palabras. Cuando tú verbalizas lo que estás viviendo, cuando tú eres capaz de digerirlo, dice el primer paso. Pero fíjate que yo cuando hice este libro, me puse a estudiar. De hecho, había leído el libro de El infinito en un junco, que está estupendo. Y ahí me puse a ver que las mujeres 400 años antes de Cristo ya existían igualdad. Y a lo largo de muchísimos siglos las mujeres han peleado por eso. De hecho, yo preguntaba, ¿cuándo es que la mujer se hizo dependiente del hombre? Y la respuesta que encontré es esta. Mientras los humanos anduvieron de aquí para allá, que no se quedaban en ninguna parte, eran partes iguales. Cargaban a partes iguales lo que llevaban, lo que comían, los niños, todo era. Pero cuando el hombre y la mujer se quedan ya en un solo lugar y la mujer se queda en la casa, ahí empezó la desigualdad. O sea, hace muchos siglos. Y es fecha que no hemos terminado de llegar. Sí ha habido muchos avances, sí, pero todavía nos falta. De hecho, yo una cosa que me pregunto, y esto es fuera del libro, es qué nos pasa como humanidad, porque tú ves la historia y hemos vivido los hombres eternamente pleitos, eternamente queriendo quitarle a otro, eternamente diciendo mentiras y abusando, no solamente entre hombres y mujeres, entre los mismos hombres. Y lo que estamos viendo ahorita en el planeta me angustia mucho, porque veo que, ya también por la edad que tengo, que alcanzo a ver cómo tantas generaciones, tantos siglos, y no hemos aprendido a ver el valor en las demás personas, a complementarnos, a unirnos, a tomarnos de las manos para salir adelante. Enriqueta, bueno, queridos amigos radioescuchas, televidentes, ya se dieron cuenta del nivelazo que trae y la mujer tan inteligente, con tanta visión, que hoy nos regala parte de su esencia a través de sus libros, a través de sus letras. Estamos comentando su más reciente publicación, su 10º libro, ¿verdad? El 10º libro. El silencio también se rompe. Y es un silencio, me gusta y voy a hacer esta recapitulación porque me gustó. Me dice, oye, he revisado la historia y en algún momento había equilibrio. Y hay un momento en el que este equilibrio se rompe. Y de pronto, mira, hay cosas que se pueden pasar, ¿no? Si tú gustas, la dependencia, pero no la violencia. Y hablando estrictamente de equilibrios, bueno, no es un tema porque vamos a hablar de tu obra. Yo sí soy un fiel creyente de que debe haber un equilibrio en una relación, un equilibrio en todos los sentidos. Todavía estamos con bueno, se pueden tener gestos de cortesía, pero no hacer menos a una mujer de ninguna manera, no nulificar, sino empoderar, sumar, equilibrar una relación. Y Enriqueta, a través de estas historias, pues, debe haber un momento de quiebre donde uno dice, hasta aquí. O sea,
hasta aquí mi límite y hasta aquí mi silencio. De aquí para acá, esto es lo que va a pasar y a costa de consecuencias, pero no importa, asumo las consecuencias de romper el silencio. Una cosa es romper el silencio, y me dijiste algo bien cierto, es poner en palabras y es romper esa inercia. Empieza ahí. Sí. Ahí empieza. ¿Qué conclusiones se enarbolan en estas historias de esa dificultad que tuvieron estas personas que transitaron por romper el silencio? Bueno, la primera era romper pues lo que estaba escrito en su familia, porque cuando tú haces ese tipo de cosas que irrumpes en terrenos que nunca se conocieron, la misma familia te reprueba. Y luego es un proceso de cambio. Mira, yo te voy a decir, mi mamá no estaba de acuerdo con que yo trabajara. En mi familia, pues fui de las primeras mujeres que fueron profesionistas, y me decía, ¿por qué trabajas? Tú no habías de trabajar, tu marido te puede mantener. Y entonces un día yo me di cuenta que trabajaba gracias a ella, a su generación, porque la Segunda Guerra Mundial llamó a los hombres a la guerra en Estados Unidos y se quedaron muchas fábricas sin mano de obra y entonces aceptaron mujeres. Y ese cambio permitió que muchas mujeres tuvieran la capacidad de tener sus recursos. Y cuando yo le dije a mi mamá eso, no volvía nunca a decirme nada más. Pero pues mi mamá era de una familia muy conservadora de Jalisco, entonces así era, ¿verdad? Y así como eso, hay muchísimas cosas. Finalmente, como humanidad, yo creo que mientras no reconozcamos que hombres y mujeres tenemos la misma dignidad, que tenemos un compromiso con la naturaleza, que tenemos un compromiso con el medio ambiente que nos rodea, con todo, porque esto, sembrar odio en las personas y levantar la ira para que se peleen, no es bueno. No hemos aprendido en tantos años. Bueno, pero si quieres, dejamos ese tema aparte porque es muy abundante, ¿verdad? Pero sí creo que va con esta lucha de las mujeres. Las mujeres tenemos que darnos cuenta porque muchas veces ignoramos todo lo que está ahí atrás y no sabemos cómo defendernos. Y nos han enseñado a callarte y a vivir. Si yo te platicara las cosas que investigué de mi familia, pues te sorprenderías. De hecho, varios de mis libros nacieron de buscar ese tipo de cosas. Mira, justamente este libro, Secreto, habla de secretos de familia. Y justamente nace de mi curiosidad de hablar con mi familia de lo que no se decía. Y bueno, como fui muy preguntona, porque así fui toda mi vida, era muy mal vista. Pero yo preguntaba y luego escribía lo que me decían. Entonces la vida me permitió irme dando cuenta de muchas cosas. Y cuando yo empecé a escribir este libro, empecé con la idea de platicar un poco para gente que fuera igual que yo lo que había vivido. Sin embargo, a medida que lo fui escribiendo, me di cuenta que había más y más y más. Y entonces, entendí que como seres humanos nacemos en un núcleo familiar con una función especial, que es la de unirnos, ayudarnos, apoyarnos, ayudarnos a crecer. Cuando esos núcleos familiares se tensan por lo que se calla, ¿verdad? Abusos, quién se adueña de la herencia, quién viola a su hija, quién maltrata a su hermana, en fin. Entonces empieza a generar una energía negativa en el círculo familiar y se va creciendo y se va creciendo. Y si eso no se dice, perdura hasta la tercera y cuarta generación. Para mí eso fue una cosa que yo desconocía. Pero fíjate que, por ejemplo, en Europa han visto que muchos de los descendientes de los que estuvieron en los campos de concentración estaban con tendencias suicidas y con unas depresiones muy profundas. Ya esto lo pueden leer en la literatura, no lo estoy inventando yo. Entonces lo que hicieron fue liberar esa energía, reconocer el hecho, perdonar y seguir adelante. Y es parte de lo que habla Secretos de Familia. Es otra investigación que me llevó, queriendo escribir una cosa, me fui hacia otro lado, incluso irrumpí en las constelaciones familiares, conocí a varias personas que las hacían, entré a varias constelaciones familiares y a otras terapias que hablan de lo mismo, pero es una situación también que hemos venido cargando. Y ahorita que hay tanta controversia entre unos y otros y tanto odio, estamos generando ese ambiente negativo que nos afecta, que nos lastima, que no nos deja ser felices. ¿Qué libro de Secreto, que nace de esa curiosidad por conocer cuáles son las entrañas de la familia
que te antecede, y la tesis, la propuesta es, hay energías que se van quedando a lo largo de generaciones, y estás poniendo un antecedente muy interesante como referente a través de las siguientes generaciones de las mentes suicidas de ese deseo de muchos sobrevivientes en Auschwitz, en los campos de concentración, cómo inciden energéticamente en la familia, es cómo sanar la generación, cómo perdonar la generación. Y otra cosa, mucha de la historia de nuestra familia genéticamente nos define, aunque nosotros estamos construyendo, y me gusta también esa parte de uno dice, rompe la inercia de tu pasado, pero ¿cuántos secretos se esconden dentro de las familias? ¿Qué cosas se dicen en voz bajita? ¿Cuáles son secretos a voces, no? Habría que preguntarnos, y eso sería por curiosidad, ¿cuál es la historia de nuestros abuelos, no? ¿Cuál es la historia de los que nos antecedieron, de nuestras generaciones? Y Enriqueta lo hace en este libro de Secreto. El silencio, pues ya nos platicó. Hay una frase que tienes, Enriqueta, que me gusta, que dice, bueno, la tienes expuesta, los libros son ventanas a mundos nuevos, y sin duda son ventanas a mundos nuevos. Adelante. Pues mira, yo creo que todos estos libros, bueno, mucho de mi deseo al escribir estas cosas es compartir lo que yo misma estoy descubriendo. En mi familia muchas de las cosas que pasaron no me las dijeron. De hecho, las tuve que investigar con personas fuera de la casa. Y la historia de este libro de secretos no es la historia de mi familia. Es una historia inventada, creada en el área donde yo vivo, en Texas, aquí en la frontera con Estados Unidos. Pero finalmente sí cumple el objetivo de llevar a ponerle voz a personas que se quedaron atoradas en una situación que ya no tuvo salida. Entonces, ese fue mi libro número 9. Este es el 8. Bien, estamos hablando de... Adelante. Este es un libro sobre adicciones a drogas, adicciones a ejercicios, adicciones a postre social, todo lo que sea adicción y cómo te destruye. También fue, fíjate, una casualidad, este libro lo empecé a escribir porque yendo a un festival de mi nieta a Monterrey, me tocó sentarme en el recital junto con una persona y como soy tan batalladora para platicar, platiqué con la vecina y me dijo que era psicóloga, que venía de México y que se estaba instalando en Monterrey para trabajar en un centro de desintoxicación. ¿Y eso qué es? Entonces me empezó a platicar, ya, se vino el festival, no pudimos hablar, pero quedamos en el teléfono, seguimos platicando un buen tiempo y entonces ella estaba trabajando en 3 centros de desintoxicación al mismo tiempo y entonces todos los días por un año me mandaba lo más fuerte que había visto de cada centro y así me metí yo en eso. Empecé a asistir a Alcohólicos Anónimos durante un buen rato, conocí el sistema de Alcohólicos Anónimos, muy bueno, por cierto, y fui a centros de desintoxicación también. La idea de escribir este libro, Armisticio, era que los papás de los jóvenes, especialmente desde primaria, pudieran tener acceso a ver las historias de cómo un chico puede entrar en un mundo tan tenebroso. Porque incluso cuando tú ves que tu hijo está en eso, piensas que es por la edad, es que está deprimido, es que la muchacha que quiere no le hace caso, es que le fue mal con el maestro. Lo disculpamos con otras cosas menos graves porque nos cuesta mucho trabajo aceptar la verdad. Entonces, vamos dejando que eso camine y camine, y entre más camine es más difícil de quitarlo. Lo ideal sería que los papás leyeran libros como estos, bueno, se enteraran qué es lo que pasa, cómo los atrapan, qué lleva al muchacho a meterse en estas cosas, y luego se pusieran a ver en su entorno dónde están los lugares que se venden, porque me tocó, incluso decían, yo no sabía que a 3 cuadras de mi casa lo vendía, yo no sabía que a espaldas de la iglesia había, yo no sabía que a un lado de la presidencia municipal, ¿verdad? Pero bueno, así fue. Entonces la idea es que ya los papás lo lean, lo platiquen entre ellos y luego lo den a sus hijos a leer y sea un tema de conversación para que no sea un tema tabú.
con este libro tuve experiencias muy fuertes, muy bonitas, y al mismo tiempo, al final, cuando lo quise poner en una editorial, me dijeron, no lo vamos a poner, porque ninguna escuela nos permite llevar esta información, porque no quieren hablar con los papás, porque ahora están muy, muy sensibles los papás y no quieren tocar temas difíciles, entonces no nos queremos meter en problemas. Yo usualmente me invitan a las escuelas, a las universidades a dar los temas, y en esta ocasión prácticamente no me invitaron por la misma situación. Entonces, es una manera de cerrar los ojos a una realidad que se está llevando la vida de muchísimas personas, de muchos jóvenes, y que los papás ni cuenta se dieron cómo empezó. Y no es porque no estén atentos a sus hijos, es que el mundo ha cambiado mucho. Entonces, armisticio, ¿por qué armisticio? Claro, Porque eso iba a preguntar. yo misma cuando escogí el tema, no lo podía tocar, me daba náusea, me provocaba mucha repugnancia, mucho dolor. Entonces tuve que hacer un armisticio con mis propios prejuicios, con mis propias creencias, para poder meterme en ese mundo tan escabroso y ver las cosas que vi. Estuve en una ocasión en un centro de desintoxicación en Torreón, que una amiga querida me llevó allí, y estaban hombres y niños, bueno, jóvenes y casi niños en este lugar, y ellos ya habían leído el libro, y yo iba a platicar con ellos, y se me acerca un muchachito y me dice, ¿me puedes tocar? Entonces toco su cara y me dice, no te doy asco, ¿no? Y se le llenaron los ojos de brillo y se fueron formando todos, yo también quiero que me toques, yo también quiero que me toques. Se sienten tan repudiados estos muchachos, estos jóvenes, duele tanto ver su vacío, que más ganas me dieron de hacerlo. El libro es que es el de un muchacho, Daniel, pero hay otro que ya no publiqué, que es el de una chica. Pero ese fue mi libro número 8, bien fuerte, ¿verdad? Entonces, Armisticio es la historia de Daniel, es una novela, quiero pensar. Sí, sí. Es una novela de investigación. Vaya título fuerte, que es una propuesta a través de una novela que denuncia o devela cómo se están manejando las cosas a nivel social en una realidad que nos está consumiendo y que nos tiene en estado de alerta y en estado de sitio en nuestro país, ya no digamos por la violencia, sino por los niveles de daño que se está causando entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos, por una realidad que está circundando nuestro país y que no se ha erradicado. Y lo dijiste de manera muy clara. En tanto no aprendamos a llamar a las cosas por su nombre, qué curioso, para unas cosas estamos abiertas y para otras nos cerramos. Valdrá la pena ver cómo se expone en las primarias el tema de la sexualidad, diría yo, sí de manera abierta, pero me parece que hasta burda. Pero a la hora de hablar de drogas, a la hora de hablar de estupefacientes, de sus efectos, de sus daños en la familia, en la sociedad, todavía hay una doble moral o se quieren cerrar los ojos. Y Enriqueta, en este libro de Armisticio, lo habla con toda claridad. Y es una realidad la que estamos viviendo. Y salir también, no es cómo se entra en esos laberintos, es cómo se sale de esos laberintos. Y el estigma que queda para estas personas. Me imagino todo lo que pudiste ver en AA, los 12 pasos, cómo intentan, cómo luchan, cómo vuelven a caer, bueno, a reincidir nuevamente. Qué difícil es luchar con una adicción para quien la vive, sino para la familia, ¿no? Y cuánta atención tenemos que poner en este problema. Es que esta anécdota tan conmovedora que nos acabas de compartir, de necesito quien me vea, quien me ayude, quien me dé un poco de esperanza. Pregunta, y lo platicaba, por cierto, está entrando la licenciada Gabriela Fernández, otra de las mujeres más maravillosas e inteligentes que yo conozco. ¿Realmente nuestro sistema de adaptación, de readaptación, funciona como readaptación? ¿O se convierte en escuela, se convierten en universidades, ya no escuelas,
donde se perfecciona el vicio y donde esos malos hábitos se perfeccionan también, ¿no? Donde son escuelas de vicio. Así es. Entonces, bien, Enriqueta con una propuesta muy interesante en el primero, tratando de recapitular, el silencio también se rompe, el darle voz a esas mujeres que dicen basta, hasta aquí en violencia de toda índole. Este libro que se llama El Secreto, que es el 9º libro, que trata y retrata la historia familiar y cómo incide, que no determina en la vida presente de quienes transitamos en la actualidad, ¿no? Con nuestras propias circunstancias. Y Armisticio, un libro fuerte, vigente y que nos simbra en la sociedad. ¿Nos vas a hablar de qué libro? El 7º. Sí, bueno, este libro 7º nace, Las caras de la verdad. Nace de unas historias que platicaba un tío mío aquí en Monclova, de un personaje misterioso que venía cuando era joven, estoy hablando de 1920 algo por el estilo. Venía a Monclova y era un hombre que siempre estaba muy bien vestido, que tenía un sombrero de ala, que venía con un saco de piel y que era muy aclamado por las chicas, pero que era un hombre misterioso. Mi tío debe haber tenido unos 15, 17 años cuando lo conoció y resulta de que venía y se perdía por temporadas. Después de un tiempo de platicarnos mucho de este personaje, porque mi tío platicaba cosas maravillosas, que por cierto es algo que se ha perdido en la actualidad. Los jóvenes ahora no quieren escuchar lo que los adultos queremos platicar. Yo crecí en un ambiente donde me fascinaba hablar con mis abuelas, con mis tíos, y creo que de ahí me nació toda esta curiosidad de escribir. Pero ahora a los jóvenes no les interesa, más les dices, sí, ya lo sé, no les interesa. Pero bueno, de estas historias del tío, me llevó a querer saber, pero no quería decir el nombre porque decía que todavía había familiares en Monclova. De hecho, una compañera mía de primaria me dijo, fíjate que ese personaje es de mi familia, dice, y aquí está un corrido, me dio un corrido que le hicieron al tío, pero no podíamos mencionar el nombre. Bueno, después, en una de mis visitas a San Miguel de Allende, me entero que por allá está pasando una historia, esto es en la época que saqué el libro, hace 5 años, está pasando una historia semejante de un personaje que llega cerca de San Miguel de Allende a instalarse, un personaje tal vez centroamericano, y se hace de un prestigio muy grande porque ayudaba a los ciegos y daba caridad para acá y hacía eventos de estos y del otro, y se dan cuenta un día por cosas del destino de que el hombre tiene su fortuna no tanto de los negocios que tiene, sino porque secuestra personas. Entonces, escribí este libro que está basado en esas dos historias, lo que yo sabía del personaje de aquí, lo que supe del personaje de allá, y entonces lo sumo en Las caras de la verdad. Y atrás de esta historia difícil está un núcleo de amistades, como era el tío, que me platicaba tantas cosas de su amigo, que a pesar de todas las cosas seguía siendo fiel a esa amistad y todavía conservaba un recuerdo hermoso de esa persona que murió hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, es un poco nuestra naturaleza humana, cuando tienes lealtad hacia alguien es muy difícil romperla, pero cómo podemos esconder a veces cosas brutales y desalmadas adentro de una cara y de un prestigio y de un nombre muy importante. Enriqueta, nos estás contando de alguna manera una historia urbana que se convirtió en una leyenda. ¿Sí? Y dentro de esta leyenda, y voy a volver a remitir a Gabriela Fernández, que por cierto va a tener un programa dentro de Univit. Ella es una especialista en la mente humana, en las acciones humanas, las estudia, pero con respecto a lo que está diciendo Enriqueta, el tío hablaba del amigo, que finalmente pues esta historia se replicó en otro lugar y una historia muy semejante en otro lugar, que pese a lo que se dedicaba, la mitad de una cara, tenía dos caras, por así decirlo, ¿no? Dos personalidades, o múltiples personalidades.
quien proyectaba elegancia, bondad, etcétera, etcétera. Y esas leyendas urbanas de pronto decían, no es bien habido ese dinero porque, bueno, privar de la libertad, secuestrar a una persona, sabemos lo que eso implica y lo que eso significa. Entonces, pero por otro lado, estar haciendo actos de bondad y vaya, ¿cuánta relación hay con esa, con esa doble cara que se maneja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se curan en salud? ¿Cómo limpian la imagen? ¿Cómo causar una buena impresión cuando en el fondo sabemos que no representa a la persona lo que está haciendo? Sin embargo, somos percepción. Interesante, me imagino, todo lo que cuentas en esa novela y todo lo que lograste investigar de este personaje, el cual nos decías, esto sucede hacia 1930, incluso hasta un corrido tiene, ¿no? Entonces, y los corridos son ya de antaño, que era una manera de contar historias. Sí, sí, así es, así es. Entonces, ahora, ayúdame a entender, querida Enriqueta, lo acabas ya de comentar al inicio, eres una mujer muy preparada, bueno, una mujer que tiene en su haber 10 libros, una profesionista. ¿Cómo es que una persona que está formada en el ámbito científico, clínico, acaba en las letras? Mira, yo creo que más bien yo nací en las letras y Ah, creo ok, que buen cuando punto. yo pienso en mi vida infantil, fui tan curiosa, pero es que me gustaba cómo estaba la historia, quién lo creó, dónde salía. O sea, siempre tuve eso es algo nato en mi persona. De hecho, cuando estaba en la secundaria, yo le dije a papá que quería ser escritora, me dijo, te vas a morir de hambre. Y tenía toda la razón, porque ahorita tengo 10 libros publicados, pero qué difícil es venderlos. Conseguir quien me invite a una feria de libro, pago mis gastos, pago mis viáticos, pago todo, y luego no pago ni la mitad de lo que consumí con la venta de los libros. He perdido la esperanza de llegar a una editorial porque ya me cansé de tocar a la puerta de los editores, ya me cansé de hablar a las editoriales, ya me cansé. El otro día tuve una masterclass con un personaje muy importante. Tengo meses tocando a la puerta de las editoriales. Algunos me dijeron que solamente el 15 de octubre al final, y me he pasado días y días y no puedo hacerlo. No. Yo sé que no soy muy hábil, no soy muy hábil en el internet, pero son muchos años, ¿verdad? Y pues no sé, tal vez porque estoy en un pueblo muy lejano a las ciudades, porque no tengo los contactos, pero bueno, lo que pasa es que lo volvería a hacer porque pues esa es mi naturaleza, me encanta lo que hago, disfruto mucho de escribir. Estás tocando un tema, bueno, me encantó cómo replicaste la pregunta. ¿Cómo es que estabas en la ciencia y acabas en las letras? No, es que no es que cómo acabo, es que yo nací en las letras. Finalmente, si yo hice otro tipo de situaciones, pues va de la mano, pero más bien yo nací en las letras, no me hice en las letras. Y bueno, esa esencia curiosa que tienes. Tengo un diario mío, bueno, el de primaria me lo tiraron, ¿verdad? Pero tengo un diario mío a partir de la secundaria y lo conservo, o sea, lo sigo haciendo. Hice para cada uno de mis hijos un diario desde que nacieron. Luego empecé a sacar anécdotas aparte, hice un libro. Y ahorita estoy viendo si en la familia de mi esposo y en la mía, de todas las cosas que he escrito, puedo sacar un libro para cada uno porque siempre estoy escribiendo. Es una manera de incluso de entender las cosas, porque los voy desmenuzando mientras lo escribo y se van acomodando en mi cabeza. Y pues yo digo, por ahí en uno de los primeros libros que saqué era un libro de poesía. ¿Qué año es esto? 1996. Fue el primer taller donde estuve, que publicamos, porque ya he tenido otros libros. Y aquí estoy como, no sé si estoy como poeta, y yo digo, escribo por necesidad y ausencia. Permíteme. A ver, ¿dónde estoy? A ver, escribo. No necesito que nadie me entienda para escribir lo que siento. No me interesa que alguno comprenda cuando imprimo lo que siento.
Lo hago para entenderme, de cómo la vida he gastado, de las cosas que he hecho, de lo que he experimentado. Escribo con necesidad y urgencia. Como respirar, yo escribo. Para seguir viviendo, escribo. Y para poder morir, también escribo. Qué bonito lo que nos regalas, qué bonito. De hecho, si te doy un poquito de tiempo en lo que leo los comentarios, me gustaría que nos pudieras regalar pequeñas frases, estrofas, que tú sientas que son emblemáticas de lo que has hecho. Yo mientras voy leyendo, y bueno, y vamos a hablar más de tu obra. Chilo Ramírez Martínez, saludos desde Valle de Chalco. María Eugenia Díaz Esparza, felicidades al programa. Gran conducción, gracias. Con intervenciones muy interesantes para conocer de los silencios y secretos a voces, un tema muy profundo que habita en todas las familias, sí. Gracias, Enriqueta. Maravilloso tu saber que nos apoya a seguir conociendo la historia familiar. Leo Velázquez manda saludos, Miriam Cruz también dice saludos y muchas felicidades por presentar a esta gran escritora, Gaby Rojas, qué gusto escuchar a una gran escritora. Saludos a cabina, Ávila Ale, saludos. Gracias a todos los que están conectando al programa. Enriqueta, tocaste un tema que no quiero pasar por alto. Eso no significa que tengas que claudicar o no tenga que claudicar ante el desafío que imponen los grandes monopolios que existen. Digo, por respeto, por profesionalismo, nos reservamos el hecho de ser imprudentes. Bueno, en mi caso, no quisiera... Igual yo, también lo entiendo. No quisiera tener este foro para mencionar una empresa, una editorial, pero nos estamos enfrentando a un monopolio muy selectivo. Y otra cosa, en un país que tiene tantas dificultades, lo acabas de mencionar en uno de tus libros como Armisticio, con problemas de drogas, problemas sociales, problemas económicos, hay problemas educativos, la gente ya no lee como antes, hoy se está más metido en un ordenador. ¿Cómo promover la lectura, acercar escritores, incentivarlos? Habría tanto que hacer por la cultura, por el arte, por las letras, y estamos viviendo el tema tratado de manera prudente, y lo quiero decir con todas las palabras. De hecho, van estos foros y estos encuentros en un monopolio que detiene el crecimiento de los escritores para poder llegar a más personas y contar con apoyos distintos, Enriqueta. Pues mira, yo creo que sí estamos viviendo una época muy difícil y ahorita vemos a los jóvenes en un gran problema porque espero que pronto pongan esto de que se va a prohibir los celulares para los niños, porque los están alejando de las reacciones de la empatía, de la capacidad de leer el lenguaje no verbal, de tener resiliencia, de poder enfrentarse a la vida. Eso está sucediendo, pero la gente no se da cuenta. Es más fácil darle a un niño un celular o una tablet o lo que sea, que no es sano. Entonces yo espero que eso cambie y pues nos falta tocar el alma de las personas. Ahorita estamos muy afuera, la ropa, los paseos, el dinero, la apariencia, y hemos descuidado la verdadera riqueza del ser humano, y a medida que nos empobrecemos, pues vamos llenando de vileza todo lo que nos rodea. Y eso es muy lastimoso. Yo sé que las guerras siempre han existido, por eso yo empecé diciendo tantos siglos, tanto espacio, y estamos en esta situación otra vez entre tantas guerras, pero a final de cuentas, también escribir es una manera de dejar un legado y de tocar las almas de las personas que se acerquen a leerte. Si quieres, platicamos para no entrar en... Mujeres de raíz. Mujeres no, de raíz. Esto no es mujeres de no, es el nombre de su destino. Raíz. ¿Perdón? El nombre de su destino. El nombre de su destino. Ok. Bueno,
a este personaje, que era una chica huichola, una señora huichola. Yo la conocí cuando yo era muy joven. Había yo ido a estudiar inglés a Matamoros, Tamaulipas, pasaba a Brownsville para hacerlo, y esa señora había llegado a la casa de mi abuela. De hecho, el libro está dedicado a mi abuela. Había llegado a la casa de mi abuela pidiendo caridad a cambio de comida. Cuca, se llamaba Cuca. Y yo, que era tan curiosa, me llamaba mucho la atención hablar con ella, aunque era muy difícil entenderla, porque ella tenía una manera de hablar muy diferente. Por ejemplo, me decía, y eso me impactó mucho, me había platicado, yo tenía 15 años, y me dijo que ya ha tenido 7 Juanes. Y yo me quedé, eran cosas que no se hablaban, aunque yo tuviera 15 años. ¿Verdad? 7 Juanes. Juanes, o sea, 7 hombres. O sea, pero en Huichol, Juanes son... No, es que decía ella que todos se llamaban Juan, así decía ella. Ok, qué bueno, ponme contexto, ok. Sí, entonces, a mí eso me impactó mucho, y siempre me quedé con esa duda, y cuando yo quise hablar de eso, nadie en la casa quería hablar conmigo, pero bueno, cuando ya me fui haciendo mayor, yo fui juntando lo que se platicaba de Cuca, y entonces logré reescribir su historia. También es cierto que eso, bueno, yo no te puedo decir que tengo evidencia que lo podía hacer, pero creo, por todo lo que platicaron y por lo que ella decía, que ella tiene una cualidad a la que ella llamaba, ella decía que veía la dimensión interna de las personas, porque ella se sentaba en cuclillas, aunque hubiera una silla, se sentaba arriba de la silla en cuclillas, y la mayor parte del tiempo nos salíamos a la casa, enfrente de la casa de mi abuela, hasta en las mecedoras en la tarde, y ella se sentaba junto a mí. Entonces, ella me decía, esa persona que está ahí tiene una gran pena, esta persona está llena de envidia, ¿verdad? Y yo me quedaba, no entendía por qué, ¿verdad? Pero ella podía ver la dimensión interna, era una de sus capacidades como chamana, hacía curaciones, llevaba hierbas y cosas así. Entonces, cuando yo escribo este libro, me fui con toda la familia que la conocimos, porque vivió varios años en la casa de mi abuela, y la conocimos muchas, y entonces junté todas las cosas que me querían decir, más lo que yo recordaba, y hice este libro. Ella había sido los Saltos de Jalisco. Claro que esta persona que está aquí pues no es una chica huichola, pero sí tiene el atuendo de una muchacha huichola. Había bajado, dejó su etnia porque se enamoró de un Juan que no era huichol, y baja a México cuando está empezando la revolución. Entonces le toca una vida dificilísima, dificilísima. Yo, que la conocí al final de sus años, me sorprendía la tranquilidad y la sabiduría con la que ella manejaba sus pocas pertenencias y su vida. Y realmente lamento muchísimo no haber podido grabar todas las cosas que me dijo, porque era muy interesante. Pero había vagado por muchas partes del altiplano mexicano y había conocido de lejos a Villa, había conocido a Emiliano Zapata, lo había tocado en una pierna porque pasó en un caballo, y platicaba de muchos personajes de aquella época. Entonces, pues este libro es un libro histórico, al mismo tiempo sobre las costumbres de huicholes, y sobre todo es una mujer en una situación pues estupenda si se hubiera quedado en su etnia, porque tiene un lugar privilegiado y sabía curar, sabía pues curar el alma también, yo creo que es lo que podía hacer Cuca. Y esa es la historia el nombre de su destino. El libro se llamaba originalmente Los Juanes de Cuca, así le puse yo, pero mi editor me dijo, no, le vamos a poner el nombre de su destino, y por eso se llama así. El nombre de su destino, la historia de una huichola llamada Cuca, que, bueno, una mujer adelantada a su época que tuvo, ella decía, 7 Juanes. Sí, El último no le salió muy bueno que digamos, porque, bueno, pues realmente ¿qué viviría ninguno. esa Cuca? Realmente ninguno, porque la verdad es que su vida fue tremenda, muy tremenda. Y pues sí creo que, pues yo la conocí ya una mujer mayor, pero incluso aunque ella hablaba, pero no transparentaba mucho lo que decía, cuando ella llegaba a hablar de su Juan I, que se murió en una batalla, todavía se le quebraba el alma. ¿Y cuántas anécdotas que retratan una época de nuestra historia, que retratan también usos y costumbres? Hoy en nuestro país todavía se habla de chamanes,
hablabas tú de una chamana capaz de curar no solamente el físico, ¿no? Sino también el alma, una mujer que, me gustó la frase que usaste, que podía ver la dimensión Interna. interna, describirla y además curarla, una novela histórica. Nos dice Guerrero Jesús, dice, temas complicados para debatir, ya que también los hombres tenemos los mismos derechos, eh, por por el solo hecho de ser humanos, pero últimamente se le cargan más los beneficios a las mujeres. O sea, quiero entender que quiere decir que se ha radicalizado el concepto del feminismo, desde que las cosas han cambiado al modo de darles más atención a personas que no aportan absolutamente nada a la sociedad. Todo se ha venido abajo con la desigualdad de géneros. Desigualdad de géneros. Y eso está muy mal. ¿Cómo no reconocer el esfuerzo y el sacrificio del hombre de la casa? De la casa. Veo que mueves la cabeza. A ver, adelante, mi querida Enriqueta. No, sabes que ya he pasado por ahí muchas veces. No quiero entrar en debate, pero simplemente me decía hace unos días una señora, me dice, empecé a trabajar, dice, porque mi marido no le alcanza con lo que gana, entonces estoy trabajando, dice, pero a medida que yo trabajo más, él toma más y se sale más de la casa, ¿verdad? Y entonces el otro día le dije, mira, ¿sabes qué? Porque dijo, es que tú no sabes lo que cuesta mantener la casa. Dijo, ¿sabes qué? Ahorita tengo un trabajo ya en el que puedo entrar y me voy a hacer cargo de la casa, pero tú te quedas en la casa, tú compras el mandado, tú llevas a los niños, tú lavas. No, dijo no. Entonces, hay mucho que debatir. Nada más quiero centrarme en una cosa. Ahora que los hombres piden igualdad de género, que tienen toda la razón. Yo estoy de acuerdo en que así debe ser. Nada más volteemos a ver los siglos. O sea, digo, 400 años antes de Cristo, las mujeres ya clamaban por igualdad de género. Mismo que no se ha dado. Actualmente en la India le quitan el clítoris a las niñas y les cortan la vagina. Actualmente en algunas partes, ahorita no recuerdo cuál es, si el que abusa de una niña se casa con ella, ya no le hacen nada. Actualmente se permiten muchas cosas todavía. Entonces, no estoy a favor más que de la justicia y estoy de acuerdo en que tanto hombres como mujeres necesitamos, pero sí no hay que perder los pies del piso. Quiero rubricar lo que acabas de decir, Enriqueta. Se trata de no radicalizar el tema, de no fanatizar el tema. Estás tocando puntos donde dices, todavía en México se merca con niñas. Sí. O sea, todavía hay estados de la República, y no nos vamos muy lejos, a Tlaxcala, donde hay redes de prostitución muy conocidas, y el problema sigue. Así es. Abusos, feminicidios, caray. Todavía en nuestro país persiste una cultura machista. Sí. Con la mano en la cintura se le avienta ácido a una mujer. Exacto. O sea, vaya, no queremos hablar, y mis derechos, no, estamos hablando de las vejaciones infames, ofensivas, verdaderamente, que están sucediendo en nuestro país. ¿Tienes otro libro en mano para que nos sigas compartiendo? Ya. Este libro, Mujeres de Raíz, lo hice justamente para dimensionar todo lo que ha cambiado a lo largo de 7 generaciones, los derechos de la mujer. Muchos sí han cambiado, ¿verdad? Usé mucho de lo que yo conocía en mi familia y lo que he aprendido viendo a otras familias, porque la primera chica de esta historia, ahorita no recuerdo en qué fecha es, pero ella la casan a los 12 años con un hombre de 35 o 40 años, ¿verdad? Y era un hombre pues vivido, porque pues en aquellos años no se vivía tanto. Y entonces en la noche de bodas el señor hace su teatro y le dice, no te puedes quejar, te tocó un macho. Como si eso fuera algo, digo, y eso lo escuché en muchas ocasiones de mujeres que lo dijeron, ¿verdad? Y la niña estaba azorada, había sido violada. Y la última de las mujeres de esta historia es una mujer joven que tiene una profesión, que le están ofreciendo un trabajo en Japón y su novio es un hombre también joven, pero su trabajo es en México. Y entonces él dice, ¿te tienes que ir conmigo a México? Le dice ella, no, mejor tú te vas conmigo a Japón. ¿Pero por qué? Dice, pues porque tenemos los mismos derechos. Y la familia estaba discutiendo y ella dice, es que yo no tengo por qué someterme a él, vamos a partes iguales.
Incluso le dije, bueno, ¿y por qué no lo quieres? Ah, porque no me gusta su desempeño sexual. Wow, eso sí fue nuevo. O sea, una mujer que dice, no me gusta este hombre, cómo me trata sexualmente. Wow. Lo he oído mucho de los hombres, ¿verdad? Que dicen, no, esta mujer no me llena, no me satisface, no. Pero nunca lo había escuchado de una mujer que llegara a decir eso de un hombre. Entonces, vamos de un extremo de la que es algo que se da como pertenencia al hombre, que pueda hacer con él lo que quiera, hasta... Se volteó la cámara. Sí, Ok. sí. Hasta alguien que, o sea, los extremos, ¿verdad? Está mal. Realmente, cuando yo llegué a platicar con mis abuelas de lo que habían vivido, eran muy, muy calladas, decían muy poco, pero pues te puedo decir, mi abuela materna la casaron con un hombre, me da risa porque manda a la abuela antes de casarse una tarjeta y le dice, no sabes, María Lupe, cuánto anhelo que ya estemos juntos para que tengamos la felicidad completa. Y mi abuela era soltera, era una niña bien, que había perdido todo porque los revolucionarios le quitaron a su papá todo lo que tenía. Y si el hombre tenía 5 hijos y era un hombre pobre. ¿Qué le podía esperar a una mujer de ir a casarse con un hombre con 5 hijos y pobre? ¿Verdad? Sí, sí, Pero, sí. y mi abuela, o sea, mis dos abuelas tienen una historia, no me la platicaron. Yo nada más estoy hablando de lo que alcancé todavía a ver. Tengo contacto con la familia de mi mamá que son de Zacatecas, precisamente hay un amigo ahí, un familiar que está en historiadores y estoy entrando en contacto con él para ver si podemos hacer algo al respecto. Pero bueno, este libro habla de la genealogía de una familia donde están 7 mujeres de diferentes, la hija, la abuela, la bisnieta, no sé qué, todas juntas, y están hablando de lo que les tocó vivir, para ver la diferencia tan grande que hay de generación en generación. Qué interesante libro, de 7 generaciones, que retrata de manera contundente la cosmovisión y el ecosistema en el cual les ha tocado vivir a cada una de las mujeres en las distintas generaciones y cómo van cambiando. Hoy en día, y vale la pena también señalarlo, se han abierto también muchas posibilidades para las mujeres. Es decir, no podemos negar que haya avances. Y ahora se trata de llegar al justo medio o al justo equilibrio, defendiendo, o sea, no satanizando al hombre, no etiquetándolo, no disminuyéndolo. Hay que reconocer sus capacidades, ¿verdad? Sí, no polarizar, porque finalmente yo también soy un convencido de que estamos como que está de moda la palabra y no se trata de poner de moda ciertos derechos, ciertas situaciones. ¿De qué libro nos vas a hablar ahora? Bueno, este libro, El corazón de las dos, es un libro que habla de un trasplante de corazón. Y este libro surge porque me tocó escuchar una plática en la televisión de una persona que estaba diciendo la experiencia que había tenido al recibir un corazón y después me puse a leer, ¿verdad? Básicamente lo que habla este libro es de la memoria celular que llevamos en los órganos que podemos admitir. Y en el caso de esta persona, ella es una muchacha joven que recibe el corazón de otra muchacha también joven, pero que tiene como vivencias o como recuerdos de algo que no le pertenece y empieza a inquietarse mucho y bueno, pues finalmente es la trayectoria que esta persona sigue para encontrar dónde estaba lo que dejó pendiente la persona que murió a causa de un accidente, tenía una deuda pendiente por ahí. El corazón de las dos son 2 mujeres jóvenes que están pues, en el auge de su vida y que de pronto llega un intruso a su vida, la que sobrevive, ¿verdad? Llega un intruso a su vida y le está mostrando cosas que ya no comprende, aparentemente, pues puede pensar que se está volviendo loca, ¿verdad? Pero encuentra el hilo conductor para llegar al final de la historia. Parece guión de una película, fíjate, además. Sí. El que estás contando. Y bueno, vamos en razones de tiempo. ¿Qué otro libro tienes para compartir con nosotros? Bueno, este libro es uno de mis favoritos, ¿verdad? Porque este libro es un libro
de la familia de mi esposo. Aquí en este libro están fotografías y documentos originales de su familia, que ellos vivieron aquí en Coahuila. Estas son las fotos de la abuela y el abuelo de mi marido, y que a mí cuando platicaban en las sobremesas de la casa de mi suegra, que tuvimos muchas comidas muy grandes, que platicaban las cosas que decían, yo decía, ¿cómo fue posible que Panchita, que era la hija de un hacendado, se casara con un hombre de unos agricultores de otro pueblito? Eso no es posible. Digo, porque pues, he leído mucho, ¿verdad? Y sabía que no se permitía, bueno, se la habrá robado, que y así había muchas inquietudes. Me llamaba mucho la atención porque la mamá de mi marido y todos sus hermanos fueron profesionistas. Mi suegra fue química farmacobióloga, todos sus hermanos tuvo médicos, tuvo licenciados, tuvo abogados, y fueron 11. Y en la familia de mis abuelas, una de Tamaulipas y una de Jalisco, las mujeres no estudiaban. Yo irrumpí ahí, ¿verdad? Pero las mujeres no. ¿Dónde estaba esa magia? Bueno, todo eso lo encontré a la hora de meterme a este libro. Lo hice con historiadores y cronistas de la región. Visité a los sobrevivientes de mi suegra, me regalaban fotografías, me regalaban comentarios, más yo todo lo que he escuchado de parte de ella, y es un libro, de hecho el estado de Coahuila me lo había pedido porque lo querían ellos editar a nombre de Coahuila, pero dicen que no hay recursos, entonces no se ha hecho. Mira nada más cómo recoges historias apoyada de historiadores, perdón, cómo recoges con historiadores y crónicas parte de una etapa de nuestro México, y debe ser maravilloso, y deberíamos tener ese referente de cómo se manejaban las cosas en la idiosincrasia, en los usos y costumbres. Bueno, tienes esa habilidad para conectar con este tipo de óleos a través de personas y sus vivencias. Salas Marián dice, saludos desde Durango, me gustan mucho los libros de Enriqueta. Muy bien, pues mira, nos están viendo de varias partes. ¿Qué libro tienes en tus manos? Mira, este libro, Escrito en tus ojos, este fue el primer libro que empecé a escribir. Este libro me costó 10 años de trabajo, porque cuando yo lo empecé a escribir todavía no existía la computadora, o empezaba, pero todavía no funcionaba como funciona. Entonces, para poderlo hacer, como el libro sucede en 1860 más o menos, tuve que meterme a leer muchos libros para ver cuáles eran las costumbres, qué comían, cómo se vestían, cómo se llamaban los bailes que hacían, todas las costumbres las fui sacando de diferentes libros y escribí este libro, que no fue el primero que publiqué porque no me lo querían publicar porque es un libro muy gordo. Sí es mi consentido porque me gustó mucho hacerlo. Es la historia de una familia española que llega a vivir a México, se asienta en el Valle de México, pero tienen una maldición. A ellos uno de los que vivieron en España había abusado de una muchacha, la muchacha se muere de parto y la mamá era una bruja y lo maldice y le dice, cada vez que tú te enamores, vas a enfermarte y vas a perder tu riqueza. Y lo habían visto pasar en muchas partes, entonces uno de ellos que viene a vivir a América con la idea de romper la maldición. La maldición, pero resulta de que seguía vigente, entonces siguen una cantidad de conductas ya establecidas para no perderse. Pero el caso es que la persona que está en este libro conoce a una muchacha y se enamora, eran niños, se enamora de ella, cuando se da cuenta que es con la que se va a casar, dice, me va a perseguir la maldición, entonces él toma un camino por el que va a vencer la maldición. Y habla de, me tardé 10 años en hacerla, también me ayudaron los historiadores, pero es un libro muy consentido de mi parte porque sí efectivamente logra vencer esa maldición. Vaya manera, y escrito con tus ojos, es literal, fue escrito con tus ojos, Enriqueta. O sea, al final él no le podía decir que la quería, ¿verdad? Entonces cuando ya se rompe y todo, le dice, es que yo no te podía decir que lo quería, dice ella, no era necesario porque estaba escrito en tus ojos. O sea, ella sabía que él cuando lo veía, la quería decir, estaba escrito en tus ojos, por eso se llama Escrito en tus ojos. Adelante, bueno, último, el número 1, el que salió número 1.
Este libro precisamente lo hice cuando empezó a salir el internet y habla de una mujer que se conecta con el que fuera su primer novio muchos años atrás. Ella tiene 50 y tantos y él también, que habían sido novios cuando tenían 15, 12 por ahí. Entonces se vuelven a conectar y empieza, de hecho ella no estaba segura de aceptarlo en el Facebook porque decía, será bueno, será malo, todavía estaba en eso. Pero finalmente se conectan y entonces todo lo que sucede cuando dos personas de dos mundos se vuelven a reunir y todo lo que estaba escrito y lo que se va escribiendo se hace un revolú que no sabes para dónde vas. Pero clic se llama porque es el clic que le das en la computadora para aceptarlo. Pero además déjame decirte que son historias que tu libro tiene mucha vigencia. Son historias que siguen sucediendo. ¿Te gusta que te encuentren en redes sociales o para que te contacten para que les haga llegar sus libros, puedan comprar tu libro? Sí, estoy en Ketram en Facebook, soy Ketram. Y me pueden buscar en teléfono 866-177-8080, que es mi consultorio. Yo me dedico a detección de cáncer, hago Papa Nicolau, eso es de donde trabajo. Y ya es mi consultorio, entonces mi secretaria puede tomar los datos, ahí tengo los libros porque tengo una bodega llena de libros, de todos tengo. En lo particular, me voy a sumar, dime cuánto me cuesta tener todos tus libros y hacerlos llegar, porque yo los quiero todos. Me dice María Eugenia Díaz Esparza, ¿cuál de las historias ha marcado más tu vida? Ay, carambas. No, todas, es que en cada una de ellas, mientras estoy escribiendo, estoy totalmente metida adentro de la historia. Ahorita el libro que he estado proponiendo a las editoriales es un libro de eventos paranormales, de eventos que suceden ahora con la cuestión del COVID, personas que estuvieron cerca de la muerte, que tuvieron encuentros con familiares que murieron, con cosas, con seres de luz que los iluminaron y los ayudaron a crecer. Entonces se llama Laberinto. Ese libro es o sea, si te fijas, todos tienen temas diferentes. Y cada uno ha representado una parte de mi vida, porque no solamente escribo, mientras estoy escribiendo los libros, estoy viviendo lo que estaba pasando ahí. Y mi marido dice, a veces llego y está llorando. ¿Por qué estás llorando? Porque tuve que matar a un personaje. O estoy feliz porque ya se casaron, o estoy toda mortificada. Porque vives tus personajes. Sí, los vivo desde adentro. Entonces, no, la verdad puedo decirte, Escrito en tus ojos fue un libro muy amado porque me costó 10 años hacerlo. Pero todos los demás tienen una parte de mí y la verdad no creo que no tengo uno preferido. Y tengo otro libro que se llama Hope, que es un libro futurista, que es un libro que habla del fin del mundo. Así que fíjate, ya tengo 2 más escritos. Si trabajas, ¿a qué horas escribes? A todas horas, a todas horas. Para mí, es más, cuando estoy diciendo no tengo ni hambre, ni tengo sueño, ni tengo nada, es una urgencia de poner, y luego para corregir, ese es otro boleto, ¿verdad? Pero la verdad sí lo disfruto mucho y no tengo, te digo, estoy entrando ahora en contacto con mi familia Salazar de Zacatecas, porque tengo fotografías y tengo documentos de ellos y quiero ver qué podemos rescatar de la familia también por el otro lado. Hace unos años te iba a visitar, pero andaba yo por Monterrey, creo que me quedabas un poquito lejos, sí. Pero espero pronto podamos abrazarnos. Tuve la dicha de compartir algunas ferias de libro y de tener años ya de conocer esta maravillosa mujer. Da gusto platicar con una mujer tan inteligente, con un ser humano que denota de verdad una empatía, una conexión con su entorno maravillosa. Dice Ana Ruiz, qué invitada, felicidades, gran ejemplo para nosotros. Y de verdad, Enriqueta, bueno, más bien quise darte este espacio a ti para que mostraras tu obra. A ver si me puedes pasar tu página de Facebook y tu teléfono, porque lo voy a poner para que la gente que vea este programa pueda adquirir tus libros. También, mira, mi correo es Ketra, Q-U-E-T-R-A, Ketra, @hotmail. Ketra, @hotmail.
Sí, de hecho, mando libros a donde quiera que me los pidan. Mira, cada libro cuesta 250 pesos. El único que cuesta 300 es el de que es ¿Cuesta, perdón? Este cuesta 300, pero todos los demás cuestan 250. Okay. Hemos procurado mantener los precios bajos, y te digo, gracias a Dios, tengo bastantes en la bodega, así que puedo con mucho gusto. Te mando entonces mis demás datos, pero te digo, mi teléfono 866-177-8080. Correo Ketra, Q-E-T-R-A, Ketra, @hotmail. Facebook es escritora Keta Ramírez, escritora Keta Ram. Sí. Enriqueta, gracias por tu tiempo, te abrazo y un placer y una dicha tenerte en este programa de El Librero, que nada más va donde entrevistamos donde tenemos ese encuentro en el mundo de las letras con escritores nacionales e internacionales, pero a mí me parecía que en esta alfombra roja tenía que estar una de las grandes de nuestro país. De verdad, yo sé, querida Enriqueta, que tarde que temprano, el mundo de las letras te hará. Eso no depende de que seas buena o no, de que tus obras sean buenas o no. Más bien que tengan la justicia de la difusión para conocer tu obra. Eso es lo único que quiero decir. No que se te haga justicia como escritora, porque tú misma sabes lo que tienes, tú misma sabes lo que vales. En la lectura, yo tengo ya años con un círculo de lectura y leemos de todos los libros, y a veces un solo libro a dos partes no les gusta y a otras les encanta, si somos muy diferentes, entonces la cosa es que hay para todos. Y yo te digo, otra vez que vengas a Monterrey, avísame, yo tengo mucha familia en Monterrey, entonces estoy a 2 horas y media de Monterrey. Para coincidir. Para coincidir, así es. Dice Jonathan Ramírez, saludos a nuestra amiga. Sí, déjame decirte que la asociación está pendiente de este programa, de hecho está haciendo, con todos los colegas escritores, está siendo compartido este programa. Y bueno, yo mañana, Jonathan, lo tendremos en el programa de Conciencia Líquida. María Eugenia Díaz Esparza, aprovechando de una vez que estamos aquí y tomando tiempo de este programa, déjenme decirles que mañana en Conciencia Líquida no solamente estará Jonathan Ramírez, sino me están confirmando, me dicen que se va a hablar de constelaciones familiares y cómo aportan a la conciencia. Así es que el día de mañana desde España vamos a tener a Lola de Miguel, aquí estoy viendo, y es un referente de las constelaciones familiares, mañana en Conciencia Líquida. Y hoy tuvimos la dicha de tener, yo de ver así te definí, una de las mejores escritoras de nuestro país, una de las de más oficio, porque tiene ese oficio y esa pasión por escribir. Enriqueta, gracias, te abrazo. Que tengas un espléndido día. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon, estoy a tus órdenes. Gracias, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.